¿Qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más a La Ventana Esmeralda, aquí hoy desde Galicia, haciendo, pues un nuevo vídeo, porque la vida sigue y hay que hablar de algunas cosas que evidentemente siguen siendo noticia y de qué manera. Porque la libertad es un tema siempre en candelero, es una cuestión fundamental, sobre todo y fundamentalmente. No porque vayamos a hablar de ella pues en plan poético, romántico, sino porque desgraciadamente la libertad o mejor dicho, está siendo constantemente atacada, está siendo constantemente objeto de la diana del odio de los totalitaristas, de los totalitarismos, y desgraciadamente la libertad sigue estando ahí, porque se empeñen o no se empeñen, hagan lo que hagan, la libertad va a seguir molestándoles. Y si les molesta, es porque, como decía Rafael Alberti en uno de sus poemas más conocidos, si ladran es porque cabalgamos. Y la libertad, amigos, sigue cabalgando. Mirad, voy a hacer una breve introspección de lo que ha sido, uno de los ataques o uno de los capítulos más tristes y más terriblemente repetidos a lo largo de la historia en lo que ha concernido a los ataques a la libertad. Y es el ataque a los libros, es el ataque a la lectura, es el ataque al conocimiento, en definitiva. Todos hemos oído hablar de el famoso incendio, el incendio más, o uno de los más famosos de la antigüedad, como fue el incendio del faro de Alejandría, mejor dicho, de la biblioteca de Alejandría, en el año 48 a.C. Allí tuvo lugar lo que tuvo lugar. Fue, digamos de alguna manera, el primer gran episodio contra la libertad que ha tenido lugar a lo largo de la historia en todo lo que concierne a la lectura y a los libros. Ahora se está poniendo en tela de juicio si aquello fue un incendio accidental o no, pero bueno, lo de menos es ahora esa cuestión en la que no voy a entrar. Lo más importante es que la biblioteca de Alejandría fue incendiada y destruida, y con ella gran parte del conocimiento. Pero desde entonces hasta ahora, y fijaros que ha llovido mucho desde el año 48 a.C., los ataques contra los libros, contra las bibliotecas, contra los centros del saber, contra el conocimiento, en definitiva, han sido constantes y permanentes. Serían innumerables los datos que acreditan lo que acabo de decir, pero por centrarnos un poco en los tiempos más cercanos a nuestras vidas, pues podríamos decir que, por ejemplo, entre los años 70 y 75, en España, solo en España, amigos, se quemaba una librería por semana. Sí, el día 16 de octubre del año 1979 se quemaba la librería Isis de mi querida ciudad de Valladolid. Pero es que el 24 de abril de 1980, es decir, un año después, se hacía lo propio también con la librería Villalar, también de la querida capital pucelana. Todo esto lo recuerdo muy bien. Es mi ciudad y recuerdo, un poquito vagamente, porque yo era muy joven por aquel entonces, pero sobre todo el incendio de la librería Villalar, ambos atribuidos a elementos fascistas que por aquel entonces pululaban por la ciudad de Valladolid de manera impune. Pues pasó lo que pasó. Pero es que en el año 1968, amigos, se abría en San Sebastián una librería que va a ser la protagonista de este vídeo. Esa librería se ha llamado la librería Lagún, que en euskera significa amigo, compañero. La verdad, amigos, es que han pasado muchas cosas. Los ataques contra la libertad de expresión, contra las librerías, han seguido siendo permanentes. Más allá de las ideologías, también la librería Europa, que era, una librería que difundía
libros y pensamientos de carácter nazi o neonazi, también fue objeto de continuos ataques, hasta tal punto que, bueno, creo que fue en el año 2016, dicha librería se vio obligada a cerrar. Yo, con independencia, y todos me conocéis muy bien ya, de las ideas y las ideas que se difundían en esta librería están en las antípodas, más antípodas que pueda haber con respecto a mi pensamiento, pero yo creo en la libertad de expresión, yo creo en la libertad de imprenta y creo que todas las ideas se pueden difundir. Otra cosa es que se puedan respetar. Pero sí existe el derecho a difundir todas las ideas. Por lo tanto, estoy en contra de cualquier atentado contra cualquier librería, contra cualquier biblioteca, contra cualquier centro del saber donde se difundan pensamientos o ideas, siempre y cuando eso se haga de una manera pacífica. Y una librería puede ser de todo, pero es la antiviolencia por naturaleza. En el año 1953 surgía una película que ha sido también muy conocida, Fahrenheit 451, una película donde se mostraba el odio visceral del sistema, del establishment, contra los libros, hasta tal punto que el objetivo último de todo era la aniquilación absoluta de cualquier libro. Quemarlos a la temperatura 451 Fahrenheit, que era con la que se fundían los libros. Sí, amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí un día más. Hoy, para hablar de esto, para hablar de libros, para hablar de conocimiento, para hablar de libertad y para hablar de uno de los atentados más grotescos, más asquerosos, más repudiables que pueden existir, ¿cuáles son? Ni más ni menos que la quema de los libros, el ataque contra las bibliotecas, el ataque contra las librerías, el ataque contra los libreros. Porque ser librero, amigos, se ha convertido en una profesión de riesgo, no solo en este país, sino en cualquier otro. Sí, amigos, sí. También el día 12, la noche del 12, entre el 12 y el 13 de junio del año 2021, es el último dato del que he tenido conocimiento en este sentido, la librería Fundación Anselmo Lorenzo, ubicada, creo recordar, en Barcelona, fue objeto también de un ataque furibundo del totalitarismo más soez y más despreciable. En este caso le tocó a una librería de carácter anarquista, pero da igual, sea el contenido que tenga. La verdad, amigos, es que es muy triste lo que os estoy contando, pero, como he dicho antes, quería centrarme sobre todo y fundamentalmente en una librería. Una librería que se abrió en el casco viejo de San Sebastián, que estuvo durante muchísimos años en la Plaza de la Constitución, hasta que se vio obligada a tener que cambiar de ubicación debido a los ataques furibundos e interminables de que fue objeto por parte del totalitarismo etarra, igual que lo había sido antes de 1975 por parte del totalitarismo franquista o pseudofascista o fascista, con mayúsculas. La libertad, amigos, es la gran enemiga del totalitarismo. Y el totalitarismo no tiene colores, da igual de quién se trate. Y primero fueron pues los que rigieron esta librería fueron objeto de detenciones, sufrieron calabozo, torturas. Luego llegó la democracia, o el simulacro de lo que llaman democracia, y bueno, pues al totalitarismo fascista le sustituyó el totalitarismo abertzale proetarra. Y lo cierto y verdad es que la libertad que suponía ese foco de conocimiento que era la librería Lagun,
pues fue objeto de todo tipo de ataques, de incendios, de amenazas, de pintadas de todos los colores. Allí, en la trastienda, antes del 75, se podían encontrar libros prohibidos. También en esta tienda, regentada, porque voy a decir sus nombres porque se lo merecen, vamos a ver si los tengo por aquí, los nombres de los tres héroes, porque hay que ser un héroe para aguantar lo que ellos aguantaron: José Ramón Recalde, María Teresa Castells e Ignacio Latierro, los tres regentes de esta librería histórica que ha sido un foco de resistencia y de dignidad frente al totalitarismo más asqueroso y repugnante que se pueda uno imaginar. Esta gentuza, los enemigos de la libertad, profirieron todo tipo de ataques, ya he dicho, en forma de incendios, pintadas, amenazas. Incluso hicieron piras con los libros de la librería, luego de extraerlos de allí, para quemarlos públicamente, igual que se hacía en la película Fahrenheit 451, o igual que se hizo en La noche de los cristales rotos, una triste noche, aquella, la vivida creo que fue en Múnich, pues en el año 1933. Recuerda muchísimo. No fueron libros entonces, pero lo de los libros en aquel es un poco lo de menos. Lo importante es la pira, el odio de los totalitarios que no soportan la libertad, ni la diferencia, ni soportan tampoco que el ser humano pueda sentirse libre y ejercer su libertad. Desgraciadamente, la librería Lagún, como digo, casi 50 años de existencia en San Sebastián, muchos de ellos en la Plaza de la Constitución, los últimos a partir del año 2000, porque también uno de sus regentes, el señor José Ramón Recalde, incluso fue tiroteado y estuvo a punto de morir, porque a un valiente Gudari, entre comillas, se le ocurrió dispararle a medio metro en la cara. Tuvieron que sufrir de todo. Pero eso sí, las instituciones, las autoridades, miraban para otro lado. Hay que decir que a la señora María Teresa Castells, los fascistas estos adverchales, pues la culpaban de no ser etarra. Cuando esta señora y también el señor Recalde y el señor Latierro se habían pronunciado en contra y sufrieron prisión porque salieron en defensa, no de las personas, pero sí en contra de la pena de muerte, de los dos últimos, o algunos de los últimos, asesinados por el franquismo, como fueron los casos de los etarras Otaegui y Otegi, creo que eran sus nombres. En esta tienda de libros, en esta librería, se recogieron fondos en favor de los exiliados que huían del régimen de Pinochet tras el golpe de Estado de 1973. Sí, también allí se recogían fondos para ayudar a todos aquellos que tenían tiendas, librerías y que habían sido incendiadas o destruidas por el fanatismo totalitario. Es decir, la librería Lagún ha sido, porque desgraciadamente, si no ha cerrado, está a punto de hacerlo, un foco de resistencia y de dignidad, pues
de primer orden. Todo el mundo debería conocer lo que ha significado esto. Yo recuerdo que en los años 80, en una de mis visitas, las pocas que hice a San Sebastián, me encontré en la Plaza de la Constitución y me encontré con una manifestación al Berchale. Me impactó bastante, la verdad, lo recuerdo muy bien. Claro, lo que yo no sabía es que en aquel momento y en aquel sitio había una librería que se llamaba Lagun, o Lagún, no sé cómo se dice en euskera. La verdad es que, bueno, pues se ha producido el apagón, amigos. Se ha producido el apagón de una librería, pero ¿sabéis lo que ha ocurrido? Ni Franco ni ETA consiguieron acabar con esta librería. Pero la librería se ha acabado, se ha apagado. ¿Y sabéis quién la ha apagado? La falta de ventas. Porque ahora todo se compra vía digital o todo se descarga digitalmente y eso está suponiendo la ruina incluso de focos de libertad como esta librería. Yo quiero concluir con dos anécdotas que he podido recoger al respecto, y es la de que un profesor de instituto, cuando esta librería sufrió uno de los atentados más brutales, con la quema de todos sus libros y con, bueno, pues cuando se pintarrajearon de color rojo y amarillo, ¿verdad? Muchísimos de esos libros, otros muchos se quemaron, pues hubo colas por parte de numerosos vecinos de la hermosísima ciudad de San Sebastián que acudieron para hacerse con los libros quemados que ya no se podían ni leer y abonar su importe. Un profesor de instituto se hizo con uno de ellos y se lo llevó al instituto para colocarlo como enseña y bandera de lo que nunca debería de hacerse con un libro. Pero es que tras la muerte del señor José Ramón Recalde, en el cementerio, o en su tumba, hubo numerosos vecinos que llevaron algunos de aquellos libros pintarrajeados y quemados y los depositaron encima de su lápida. Puede haber un signo, un símbolo más bello de solidaridad, de reconocimiento, de amor a la libertad. Sí, amigos, sí. Concluyo con el reconocimiento. Se le han hecho muchos a estos tres héroes, pero lo más importante probablemente haya sido la placa que se le concedió, la placa en el orden civil, que lleva el nombre de Alfonso X el Sabio, que fue concedida por el Gobierno de la Nación, uno de los más altos reconocimientos que puede otorgarse por parte del Ministerio de Cultura de este país. Está muy bien todos estos reconocimientos, pero a lo mejor hubiera sido preferible que se hubiera apoyado un poco, defendido o protegido un poquito esta librería cuando nadie quería protegerla y solo algunos vecinos salieron en su defensa. Solo una cosita para terminar, y es que ojalá hubiera sido una persona más despierta. Yo estaba empezando a vivir por aquel entonces y además recuerdo que aquel viaje a principios de los 80 fue en plan diversión con algunos amigos. Ojalá hubiera sido o estado un poco más despierto y hubiera podido coger o comprar alguno de aquellos libros en aquella librería, Lagun o Lagún. Hoy he querido dedicar estos minutos para hacer un homenaje y un reconocimiento a esta librería en nombre de todas aquellas otras que también fueron atacadas, incendiadas, aniquiladas o destruidas a lo largo del tiempo y que por desgracia van a seguir siéndolo. Porque mal que les pese a algunos, la libertad está por encima y no podrán con ella. La primavera siempre vuelve a florecer, aunque hayan destruido las flores. Y si hay que defender la libertad en las catacumbas, en la sombra o en la trastienda, se hará. Y los libros han sido, son y van a seguir siendo uno de los principales exponentes y embajadores de la cultura, del conocimiento y, en definitiva, de la libertad.
Gracias, hasta pronto amigos, salud y libertad para todos.